En el corazón de Jaén, entre olivos interminables y calles que guardan el ritmo lento de los pueblos andaluces, se encuentra Belmes de la Moraleda. Allí, en una casa humilde de suelo de cemento, se abrió una de las historias más discutidas del misterio español: las caras de Belmes. No empezaron como un fenómeno para turistas ni como un caso de estudio. Empezaron como empiezan las cosas que de verdad perduran, con un gesto cotidiano interrumpido por algo que nadie esperaba. Una mañana de 1971, María Gómez Cámara advirtió en el suelo de su cocina una mancha que, con el paso de las horas, parecía perfilar un rostro. No era un dibujo perfecto, no tenía sombras artísticas ni trazos pintados a pulso. Era apenas un óvalo con ojos, nariz y una expresión que se podría describir como seria, incluso triste. A la familia no le hizo gracia. Lijaron, rasparon, cubrieron con cemento. La mancha volvió. A partir de ahí, el rumor saltó la puerta de la casa y se convirtió en tema de conversación en el pueblo. Vecinos entraban y salían, algunos veían el rostro con claridad, otros no veían nada o preferían no admitirlo. Lo que nadie discutía era el hecho simple de que el suelo había cambiado. Con los días, la figura inicial pareció diluirse para dar lugar a otras, como si el cemento fuera una superficie viva que se reacomodara por capas. Las voces empezaron a poner nombre al fenómeno: teleplastia, la supuesta materialización de imágenes en una superficie inerte, asociada, según los más osados, a una forma de energía psíquica o emocional que dejaría huella. Para los escépticos, aquello no era más que pareidolia, la tendencia del cerebro a encontrar patrones, en especial caras, donde solo hay manchas. Para los vecinos, era una inquietud concreta en el suelo de una cocina donde hacía calor, se cocinaba y se contaban cosas. Con el paso de las semanas llegaron curiosos de otras localidades, periodistas y finalmente investigadores de lo paranormal. El caso se instaló en el imaginario como una historia que merecía ser vista con los propios ojos. En un país que salía de una etapa larga de silencios, aquella cocina se volvió una especie de foro improvisado donde la gente no solo venía a mirar un suelo, sino a preguntarse si la realidad permite grietas. La familia, abrumada, intentaba convivir con una casa que se llenaba de extraños y un suelo que se negaba a ser solo suelo. En el pueblo se organizaron turnos. Se colocaron tablones para evitar que decenas de pies desbarataran el cemento, y se estableció una rutina en la que la privacidad quedó atrás. El fenómeno ya no pertenecía a la casa, pertenecía al relato colectivo. La primera cara que los visitantes recordaban con más nitidez fue apodada por algunos como La Pava, una mujer de frente amplia y ojos fijos. Después aparecieron otras, más pequeñas, superpuestas, expresiones cambiantes, contornos que algunos veían tristes y otros enfadados. De tanto en tanto, alguien aseguraba haber presenciado una transformación, no inmediata, sino gradual. La curva de una ceja que al día siguiente parecía más alta, la boca que se cerraba donde antes se adivinaba un gesto entreabierto, una mirada que se ladeaba apenas como si la cara hubiera girado unos grados. Esos cambios alimentaron la idea de que no había un único rostro, sino un proceso, un continuo. La cocina se volvió una suerte de palimpsesto emocional, donde cada día aportaba una mínima variación difícil de captar si no se miraba con paciencia. La presión mediática no tardó en sumar tensión a la historia. Casi cualquier cosa que sucedía en el pueblo podía ser leída a través del prisma de las caras. Un ruido en la casa era una señal, un apagón, un comentario del cura, la llegada de un profesor universitario. Todo parecía entrar en un guión que nadie había escrito y que, sin embargo, se estaba representando con disciplina. En ese clima, la familia aceptó que parte del suelo fuera levantado para analizarlo. Se realizaron catas, se vertieron capas nuevas de cemento, se hicieron fotografías en serie. Nada de eso acalló el rumor. Por el contrario, con cada intervención aparecían nuevas figuras. La paradoja era evidente. Al intentar cancelar el fenómeno, se lo alimentaba.
El término teleplastia ganó fuerza entre quienes defendían la autenticidad del caso. La teoría, a grandes rasgos, sugería que determinadas mentes, llamadas a veces agentes, en estados emocionales intensos, serían capaces de imprimir imágenes en materiales porosos mediante una forma desconocida de energía. Era una explicación que pretendía conciliar lo extraordinario con una cierta aspiración científica. Del otro lado, los químicos y escépticos propusieron alternativas más terrenales: posible presencia de óxidos, humedad capilar que sube por el mortero y dibuja contornos, reacciones del cemento con sustancias del entorno, o incluso pigmentos aplicados de forma sutil que el ojo, predispuesto, convertiría en caras. La famosa inclinación humana a ver rostros en nubes, enchufes y fachadas hizo el resto. Lo especial aquí no era solo ver un rostro, sino la persistencia y la aparente mutabilidad de esos rostros en un lugar específico. Con los años surgió otro capítulo: la aparición de nuevas imágenes en una casa cercana, asociada a la misma familia. Aquello multiplicó visitas y también suspicacias. ¿Podía un fenómeno tan singular repetirse con tanta conveniencia geográfica? ¿O era precisamente su cercanía la que apuntalaba que el agente, si lo había, estaba vinculado al entorno emocional de esas personas y ese barrio? La discusión se ensanchó, y con ella el archivo fotográfico, las grabaciones, los dibujos de visitantes que creían ver rostros donde otros veían manchas. La sala de la casa se transformó en un espacio casi ritual, con sillas dispuestas, gente esperando su turno para mirar al suelo, como quien mira un cuadro en un museo. La diferencia es que, aquí, el cuadro podía estar cambiando a la vista de todos, o al menos, esa era la sensación que el lugar producía. Bajo el suelo aparecieron también historias más densas. Al hacer obras y levantar zonas del pavimento, se hallaron restos humanos en las capas profundas del terreno. El hallazgo, tratándose de un pueblo viejo donde los cambios de uso del suelo habían sido frecuentes, podía encontrar explicaciones históricas: antiguos enterramientos, restos de un cementerio cercano, fosas de tiempos de epidemias. Pero en el contexto de Belmez, la presencia de huesos en la casa fue leída como la pieza que faltaba al rompecabezas. Quien quería creer vio confirmación. Quien dudaba prefirió hablar de coincidencia. En cualquier caso, el hecho añadió una tonalidad moral al caso. Si había restos, había vidas, y si había vidas, la casa pedía respeto. A partir de entonces, no fueron pocos los que consideraron que los rostros podían ser un eco, una suerte de manifestación de memoria que ascendía desde la tierra hacia el cemento. En la década siguiente, los investigadores que defendían el fenómeno insistieron en que algunas caras parecían reaccionar a la atención. Cuando había más visitas, se volvían nítidas. Cuando la casa quedaba en calma, parecían desvanecerse o cambiar muy despacio. Otros insistieron justo en lo contrario. Las mejores observaciones se daban en jornadas sin público, con luz constante, en silencio, cuando lo único que mediaba entre el suelo y el ojo era el tiempo. Los mejores registros, decían, no eran los del grupo alterado de la tarde con murmullos, sino los de la mañana, cuando la casa era nuevamente una casa. Y es que, a menudo, lo que se discute en estos casos no es solo la autenticidad del fenómeno, sino el método de observación. La cocina, de pronto, se convirtió en un laboratorio rudimentario donde la variable más difícil de controlar era el visitante. En un punto del relato, la figura de María Gómez Cámara quedó inevitablemente ligada a las caras. Para creyentes y curiosos, ella era el centro emocional de la casa, la persona sobre la que convergían atenciones, miedos, esperanzas y quizá esa energía que los defensores de la teleplastia consideraban clave. Para los escépticos, en cambio, su figura se fue tiñendo de sospecha por el simple hecho de estar siempre allí. Su nombre apareció en crónicas con la injusticia con la que a veces la prensa trata a quienes no buscaban protagonismo. Con el paso del tiempo,
Su casa fue ganando y perdiendo capas de pintura, reparaciones, tablones, y la protagonista envejeció bajo una presión difícil de imaginar. Lo que empezó como una mancha en el suelo terminó siendo una responsabilidad que atravesó años y estados de ánimo. Las autoridades locales se debatieron entre proteger el fenómeno como parte del patrimonio inmaterial del pueblo y la necesidad de ordenar el flujo de visitantes para que la vida pudiera seguir. Hubo intentos de establecer horarios, visitas organizadas, incluso propuestas culturales. Como sucede con cualquier lugar que, de golpe, se vuelve destino, apareció el riesgo de convertir el misterio en mercancía. Y, sin embargo, en Belmes siempre sobrevivió una corriente subterránea de prudencia. La casa es una casa, el suelo es un suelo, aquí vive gente. Esa discreción ayudó a que, pese a la fama, el caso no se desbordara en ferias permanentes. Una y otra vez se publicaron análisis, informes, artículos, capítulos de libros. En algunos se afirmaba haber encontrado compuestos compatibles con pigmentos. En otros, se defendía que no había restos de pintura y que el fenómeno se generaba por reacciones del propio material. En otros más, se proponía que la humedad y el uso del espacio generaban imágenes que, con el estímulo correcto, la expectativa del observador, se interpretaban como rostros. La discusión nunca se cerró, quizá porque, en el fondo, no era un asunto únicamente material. Las caras de Belmes se movían y se mueven en ese territorio intermedio donde lo físico y lo psicológico se empujan y se potencian. Un suelo que cambia y una comunidad que mira, un cemento que guarda humedad y un pueblo que guarda memoria. Con los años, hubo quien aseguró que el fenómeno había disminuido, que las caras ya no eran tan nítidas, que el tiempo había hecho su trabajo. Hubo también quien dijo lo contrario, que seguían apareciendo figuras nuevas, más sutiles, menos teatrales, pero igual de tercas. Si algo se aprende en casos así, es que el misterio no trabaja en horario de oficina. Tiene ritmos propios que rara vez se someten a nuestros calendarios. Belmes ha sobrevivido porque no necesitó fuegos artificiales. Su fuerza reside en lo mínimo y persistente. Un contorno, un cambio leve, una boca que parece cerrarse un poco más, un ojo que parece mirar en otra dirección, y sobre todo, en la energía comunitaria que lo rodea, en esa mezcla de incredulidad y cariño que los vecinos supieron sostener sin convertir la casa en un circo. Hay además un aprendizaje silencioso que el caso dejó en mucha gente. Para algunos, Belmes funcionó como una escuela de mirada. Mirar despacio, volver al día siguiente, comparar sin obsesión, admitir que el deseo de ver puede ser tan potente como la evidencia de lo que se ve. Para otros, fue una oportunidad de reconciliarse con un pasado que siempre estuvo bajo los pies, en sentido literal y figurado. Andalucía es tierra de capas, romanos, árabes, cristianos, campesinos, industriales, familias que nacen y se van, casas que cambian de piel, y sin embargo mantienen el pulso del lugar. Las caras, en ese contexto, son una metáfora que el cemento regaló. Lo que fuimos y lo que somos pueden asomar en cualquier grieta. La pregunta que se repite al final es simple y difícil a la vez. ¿Fueron reales las caras? La respuesta, honesta, depende de a qué le llamemos real. Si por real entendemos algo que resista la prueba de laboratorio con un protocolo incontestable, la historia aún no entrega veredictos que conformen a todos. Si por real entendemos un fenómeno que transformó la vida de una familia, de un pueblo y de miles de visitantes que, al irse, volvían a mirar de otra forma sus propios suelos, entonces sí, lo fueron. Porque lo real no siempre es una fórmula, a veces es un efecto. El efecto de Belmes se mide en conversaciones, en libros, en debates de sobremesa, en tardes frente a un suelo donde la gente aprendió a esperar. Belmes también recuerda que el respeto es la única actitud útil ante lo que no entendemos del todo. Respeto por las personas involucradas, por los restos hallados, por las creencias de los vecinos,
por la necesidad de la ciencia de preguntar sin descanso y por el derecho de la duda a no transformarse en burla. En esa ética cabe todo: el que entra para emocionarse, el que entra para intentar refutar, el que entra solo para contemplar un caso singular de cómo las comunidades construyen símbolos. Las caras de Belmez 40-50 años después siguen diciendo algo sobre nosotros, que necesitamos relatos que nos interesa la frontera entre lo visible y lo sugerido, que una cocina puede convertirse en escenario de una pregunta vieja como el mundo. Al salir de la casa, el sol de Jaén cae sobre los olivares con esa luz oblicua que hace brillar los troncos como si guardaran secretos. La calle vuelve a ser una calle. El murmullo del pueblo vuelve a su frecuencia. Pero el visitante tarda un minuto en recuperar el paso de siempre. Ha estado mirando un suelo y, sin embargo, la sensación es que ha estado mirando una historia. En la memoria se superponen imágenes: el rostro serio de la primera mancha, los contornos múltiples que otros creyeron ver, el rumor de voces que discuten en voz baja, la respiración contenida antes de comparar una foto con otra. Y queda también un pequeño cambio, un ajuste casi imperceptible: la conciencia de que bajo cada capa de realidad puede haber otra que asoma si la luz, el tiempo y la atención se alinean. Las caras de Belmez no piden fe ciega ni escepticismo militante. Piden algo más humilde y difícil: paciencia para mirar, valentía para admitir lo que no sabemos y delicadeza para tratar con lugares que, por alguna razón, se convirtieron en depósito de más significado del que sus paredes estaban preparadas para sostener. En ese equilibrio, el misterio permanece, no como un truco que deba descubrirse, sino como una oportunidad de escuchar cómo la gente, cuando se reúne alrededor de un suelo, inventa maneras nuevas de nombrar lo que la excede. Tal vez por eso la historia sigue viva, porque más allá de pigmentos, sales, humedades o energías, lo que de verdad apareció y cambió en Belmez fue la forma en que una comunidad se miró a sí misma en un espejo inesperado. Y a veces, ese espejo adopta la forma de un rostro que nos observa desde el cemento y nos recuerda que la realidad, cuando quiere, también sabe levantar la vista.